¿Qué tal, alumnos? Buenas noches, ¿cómo están? ¿Me pueden confirmar si me escuchan? Sí, se escucha, profesor. ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentran, chicos? Bien, entonces el repaso que toca a esta hora es relacionado a fundamentos de la reacción en cadena de la polimerasa. Entonces, no sé si tienen alguna, alguna consulta, alguna duda que quieran realizar. Ok, para comenzar este repaso. Imagino que todos ya realizaron esta práctica, ¿no? En su laboratorio. Tengo una duda respecto al informe. Según entiendo, se hace en PCR lo que sería desneutralizar y los siguientes pasos, pero en marco teórico también tendría que dividirlo así o podría, eh, o sea, no tan dividirlo, o sea, tenerlo todo junto en los procesos. Para el informe pueden hacer un solo marco teórico, entonces, y dividirlo, ¿no? Por partes, ¿no? O sea, en una parte pueden hablar sobre la extracción de ADN, los métodos, la importancia, y de ahí hablar directamente sobre el PCR, en qué consiste, cuáles son sus etapas, ¿ok? También hablar, por ejemplo, del gen que han amplificado, que es el BCL2, y de ahí hablar de la parte de electroforesis también. O sea, básicamente lo pueden, o sea, todos los temas de estas tres prácticas están relacionadas entre sí, ¿no? Entonces pueden ir bajo la misma temática, ¿ok? O sea, no es necesario que hagan un marco teórico A solo para extracción de ADN, otro marco teórico A solo para PCR, no otro marco teórico para electroforesis, no. O sea, hacen un solo marco teórico y de ahí lo estructuran en base a la secuencia de experimentos que se han realizado en estas. Ok, ¿se entendió? Sí, profesor. Ok. ¿Alguna otra consulta, chicos? No sé ¿No? si es en todas las Sí. sedes, pero ¿cómo se llama? Nos pidieron en resultados de PCR un cálculo. ¿Se tiene que hacer con el número exacto que tenemos de la concentración de ADN y aunque tuviese decimales? Mm, claro, en ese caso lo pueden redondear también, ¿no? Porque, o sea, el cálculo que nos dan a nosotros es un cálculo aproximado, ¿no? En cuanto a la concentración. Entonces, podrían redondearlo, no hay problema. Ah, ya, sin uso de decimales entonces. Ujú. Ah, ya. ¿Cómo van con su informe, chicos? ¿Ya lo están avanzando? ¿O aún está en proceso? Al menos la parte de extracción de ADN ya debería estar terminada. Y como les dije la semana pasada, no esperen hasta el último momento para poder eh, avanzar, ¿no? Porque de ahí se les va a juntar con otras cosas y ahí puede ser más complicado para ustedes, ¿ok? ¿Alguna otra consulta, chicos? Tengo una pequeña duda, pero lo que sería de extracción de ADN en la banda de la pureza de 260 a 280. Recuerdo que mencionó que de 1.8 ya está bien, pero si fuese más bajo, como 1.72, ya está ya contaminado, a pesar de estar un poco cercano a 1.8. Sí, ya se podía hablar de que hay cierta contaminación Ah, ok. en ese sentido. Claro, o sea, no tan drástica como un valor mucho menor, ¿no? Pero ya habría algo de, por ejemplo, presencia
de lo que es eh, proteínas. ah, entonces, eso de ahí ustedes tienen que correlacionar con los resultados que van a obtener esta semana con la práctica de electroforesis, ¿no? O todavía no lo han tenido. Por mi parte, aún no. Ok. Sí, entonces ahí ustedes tienen que ver, ¿no? Efectivamente, si hay una relación entre esa baja eh, calidad que han tenido en cuanto al ADN y si eso puede influenciar en la amplificación por PCR, ¿no? Porque en la electroforesis ahí ustedes van a saber, ¿no? Si amplificó o no amplificó. Ok, entonces, y de ahí en base a eso se van a centrar lo que es su discusión, ¿no? Entonces, la proporción de 260 a 280 puede ser presencia de proteínas, fenoles u otros contaminantes, ¿no? Que pueden absorber a 280. Mira que en el caso de la proporción de 230, ahí por ejemplo tenemos lo que es LDTA, carbohidratos y fenoles. ¿Ok? Entonces de ahí ustedes van a tener que hacer esa correlación. Ahora yo les pregunto, por ejemplo, si es que su valor de 260 y 230 está muy bajo, entonces sería muy probable que haya contaminación, por ejemplo, con LDTA. Entonces, ¿eso de qué manera influenciaría la PCR? Entonces, eso de ahí ustedes tienen que hacer énfasis en su discusión, ¿no? Del informe. Pero como les digo, todo depende de cómo resulte la práctica esta semana, ¿no? Ok, Profesor, tengo una duda con eso. ¿A qué se refiere con DNTA? No me quedó claro. LDTA, el LDTA, ¿no se acuerdan del LDTA? LDTA. ¿Qué función tiene el LDTA? ¿Recuerdan? En la extracción de ADN, ¿para qué utilizamos el LDTA? ¿Recuerdan que está relacionado con los magnesios? Entonces va a formar complejos con los magnesios y va a evitar que estos magnesios no se unan a quién, a las DNAsas. ¿Ok? Y de esa manera estas DNAsas ya no van a degradar nuestro ADN. ¿Ok? Ok, profesor, gracias. ¿Alguna otra consulta, chicos? Podemos hacer un repaso de lo que fue el marco teórico de los fundamentos de PCR. Entonces, esto fue realizado la semana pasada, semana 11. ¿Ok? Entonces, una reflexión de esta experiencia es qué significa la PCR. Bueno, básicamente son las iniciales, ¿no? De lo que es la reacción en cadena de la polimerasa. ¿Ok? Entonces, básicamente es una técnica que nos va a permitir generar guiones de copias de una región específica del ADN. ¿Ok? ¿Ok? Ahora, ¿qué proceso biológico se basa en la PCR? Básicamente vendría a ser lo que es la replicación. La replicación sería el proceso biológico que la PCR utiliza como referencia, ¿no? Solo que en el caso de la replicación, lo que se va a generar copias sería el ADN total, ¿no? Mientras que en el caso de la PCR solamente sería una región
bien pequeña. Ok, ok, pequeña y específica más que nada, ¿no? Ahora, ¿qué aplicaciones médicas tiene la PCR? Principalmente lo que es el diagnóstico, ¿no? Diagnóstico molecular, en el cual cierta región del ADN podría estar involucrada con alguna enfermedad. ¿Ok? Entonces, esta técnica nos va a permitir conocer, por ejemplo, si hay alguna alteración en el gen que me puede generar alguna proteína defectuosa y eso generar una enfermedad o un síndrome. Ahora, y en la PCR se van a generar copias de todo el ADN o de una porción del ADN. Como mencioné anteriormente, es una porción del ADN y esa porción es específica. Es una gen específica y esa especificidad, ¿quién le da? Lo que son los primers. ¿Ok? Entonces, ¿por qué es importante que ustedes conozcan esta prueba molecular de la reacción en cadena de la polimerasa? Porque de esa manera van a conocer una de las técnicas más usadas en biología molecular, ¿ok? Que involucra la replicación de una región específica del ADN en condiciones in vitro. ¿Ok? Y además van a poder conocer una de las aplicaciones de mayor uso, que sería el diagnóstico. ¿Ok, chicos? Entonces, el objetivo de la sesión del día de hoy es que ustedes conozcan ese procedimiento de la técnica de la PCR y sus aplicaciones en investigación científica. Ahora, ¿qué es la PCR? Básicamente vendría de las siglas en inglés de la reacción en cadena de la polimerasa, ¿ok? O PCR, el cual va a ser una técnica enzimática que va a permitir la amplificación in vitro de una región específica de la ADN, ¿ok? ¿Y cuál va a ser el resultado? Generar millones de copias de esa región. Entonces, esa técnica, la PCR, fue desarrollada a principios de los años 80 por Kali Mullis y eso le permitió ganar el premio Nobel por ese invento. ¿Ok? Entonces, el PCR vendría a ser en esencia un método artificial, como aquí dice, es un método in vitro, ¿no? Es un método artificial. ¿Por qué? Porque aquí nosotros le estamos dando todas las condiciones necesarias para que se dé esa amplificación de esa región específica, ¿no? Y todo lo ocurriendo en tu EP. Entonces, aquí la clave, chicos, es que la región que se va a amplificar, a partir de cual se van a generar millones de copias, es una secuencia específica del ADN. ¿Ok? Que básicamente, ¿cómo damos esa especificidad? A través de los primers. O sea, esto puede ser todo el ADN. Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos el gen que amplificamos en clase, que es el BCL2. ¿Ok? Y, por ejemplo, nosotros estamos amplificando esta región aquí del BCL2. Y ahora, ¿cómo delimitamos esa región que vamos a amplificar? A través de los primers, el forward y el reverse. ¿Ok? Ahora, para nosotros poder eh, indicar a la polimerasa que amplifique o genere millones de copias de esa región, básicamente hemos tenido que diseñar los primers. Y para diseñar los primers necesitamos conocer por lo menos la mínima información de esa secuencia. ¿Por qué? Porque conociendo esta secuencia y esta secuencia, podemos diseñar los primers.
y los poemas son claves, ¿no? Entonces, ¿qué característica tiene la PCR? Primero, su especificidad. ¿Por qué? Porque de todo el ADN se va a generar millones de copias solo de una región específica. ¿Ok? Por otro lado, tenemos la sensibilidad. En la sensibilidad se refiere a que básicamente necesitamos una pequeña cantidad de ADN para poder generar esas millones. ¿Ok? ¿Cuánto es lo mínimo que se necesita? En teoría, un nanogramo. ¿Ok? Y por otro lado, hablamos de su versatilidad, que en sí esta técnica va a poder eh, desarrollarse en cualquier tipo de ambiente, siempre y cuando tengamos las condiciones estandarizadas, ¿no? Asimismo, podemos adaptarla en diferentes laboratorios, siempre y cuando eh, tengamos las condiciones de amplificación ya listas, ¿no? Entonces, como mencionamos, la PCR se va a basar en la replicación del ADN. Entonces, como ya viste en teoría, el ADN, que es una doble hebra, por acción de la helicasa y topoisomerasa, se van a desarrollar, ¿ok? Estando las dos hebras por separado, y de ahí se va a unir un cebador, ¿ok? Y otro cebador por aquí. A partir de ese cebador o iniciador de ARN, simplemente se va la polimerasa, en este caso la DNA polimerasa, va a realizar una extensión de la hebra faltante. Igual por aquí. ¿Ok? Entonces, en el caso de la PCR, emula este tipo de mecanismo, pero solamente limitándose a una región específica. Ahora, ¿cuáles son los componentes de la PCR? Son varios, ¿ok? Y todos estos componentes estuvieron en los 17 microlitros, ¿ok? Que su profesor de laboratorio tenía, y a los cuales se le agregaron los 4 microlitros de harina. Entonces, ¿cuáles son esos componentes? Un buffer 10X, ¿ok? Entonces, un buffer, ya saben, tiene una función de amortiguadora y da todas las condiciones, ¿ok? Para que se desarrolle la PCR. Inclusive tiene un determinado pH. Ahí tienen los premios observadores, que son el forward y el reverse, quienes se van a encargar de dar la especificidad. Ahí tenemos la enzima TAC polimerasa, quien es la estrella de esta sesión. ¿Por qué? Porque la técnica PCR tiene su nombre, polimerasa, y es la que se va a encargar de realizar la extensión y por consiguiente generación de las copias de la región que queremos amplificar. ¿Ok? Entonces, cuando hablamos de amplificación también tengan cuidado. Cuando hablamos, o sea, ¿qué significa la amplificación en ese contexto de la PCR? Básicamente generar copias y copias y copias de esa región específica del ADN. ¿Ok? De ahí tenemos los nucleótidos o NTPs. ¿Qué sucede? En la etapa de la extensión, la polimerasa va a realizar una copia de la hebra molde. Y al realizar esa copia o esa extensión, necesita agregar nucleótidos en esa nueva hebra que se genera. Entonces, para eso sirven los nucleótidos o de NTPs. De ahí necesitamos cloruro de magnesio, porque este cloruro de magnesio vendría a ser un cofactor de la enzima TAC polimerasa. Espérenme un momento, chicos, por favor.
Ok, ¿me escuchan? Sí, profesor. Y ya. Entonces, aquí el magnesio es fundamental. ¿Por qué? Porque va a ser cofactor de la polimerasa. ¿Ok? Así como en el caso de la enolasa, en la clase de respiración, necesita el magnesio para funcionar, ser activa, igual la polimerasa aquí necesita magnesio. Entonces tenemos que agregarle magnesio. De ahí tenemos el agua biestilada, porque básicamente tenemos que agregar ciertas cantidades de estos compuestos para que lleguen a cierta concentración final. ¿Ok? Y con el agua completamos el volumen. Entonces, en el caso de la práctica, todo esto de aquí es lo que tenía, ¿cuánto? 17 microlitros. ¿Ok? O sea, y todo esto de aquí sería lo que llamamos como master mix. ¿Ok? Y a ese master mix se le agregó el ADN molde, que sería 4 litros. Por eso que el volumen total de la reacción, o sea, ya teniendo todo esto, sería de ¿cuánto? 21 microlitros. ¿Ok? ¿Hasta ahí alguna consulta, chicos? ¿Todo claro? Sí. Entonces, como les dije, todos esos componentes que forman parte de la master mix van a tener una concentración inicial. ¿Ok? Entonces, de ahí cuando uno hace la mezcla de esos componentes en el master mix, entonces, dependiendo del volumen que uno tenga, uno va a tener que hacer una dilución del mismo. Entonces, dependiendo de esa concentración mínima, eh, por ejemplo, puede ser una concentración alta, una concentración baja, una concentración media. Entonces, todo va a depender del volumen final. Aquí podemos estar con 125 microlitros y de cuánto tenemos que agregar de estos 50 milimolar, por ejemplo, del magnesio, para llegar a una concentración de 2.5 milimolar en un volumen de 25 microlitros. Entonces, se tienen que hacer todos esos cálculos, obtener los volúmenes, los cuales cada uno de esos componentes, ¿ok? Deberían tener de estos 25 microlitros y con eso ya generar más términos. ¿Ok? Entonces, tienen que recordar que todos esos componentes van a tener una concentración inicial, que es una concentración muy alta, y de ahí, cuando hacemos el master mix, la concentración ya va a ser mucho menor. ¿Ok? Entonces, la PCR se divide en dos grandes partes. La primera, la parte en la que ustedes van a preparar su master mix, ¿ok? Y de ahí, una vez que ya está el master mix hecho, de ahí viene lo que es la amplificación en sí. Y aquí se divide en diferentes etapas. ¿Ok? Entonces tenemos aquí primero una desnaturalización inicial. Luego tenemos lo que es la etapa cíclica, ¿ok? Que tiene una desnaturalización, una hibridación y una extensión. Y luego viene la extensión final. Esta etapa cíclica, ¿ok? Es la que se va a repetir en el número de veces. ¿Ok? Entonces es muy importante, ¿no?, que entiendan cuál es el significado de cada una de estas etapas. ¿Ok? Listo. Ay, chicos, denme un momento, tengo que atender una llamada urgente. Regresen unos 5 minutos, por favor, no se vayan.
Ahora sí. Bien, chicos, me escuchan, ¿no? Entonces, eh, ¿se me escuchan? ¿Me pueden confirmar, por favor? Sí se le escucha, profesor. Ok, listo. Entonces, aquí la clave es que ustedes entiendan perfectamente en qué consisten estas etapas, ¿ok? Entonces, comencemos por la primera, que es la desnaturalización inicial. ¿Cuál va a ser su finalidad? La de separar las hebras del ADN y activar la enzima. ¿Qué enzima estamos hablando? La polimerasa. Entonces, aquí vamos a tener todo el ADN, ¿ok? En su extensión, ¿ok? Todo el ADN que ustedes colocaron inicialmente en los 4 microlitros. Y aquí a esta temperatura, 95 grados por 10 minutos, estas hebras se van a separar. ¿Ok? Vamos a tener las hebras cada una por su lado. Y al mismo tiempo vamos a activar la enzima. ¿Ok? Entonces, esa de aquí, la desnaturalización inicial. Luego viene la etapa 2, aquella que se divide en 3 partes. ¿Ok? Entonces, también va a tener aquí una desnaturalización, cuya finalidad también va a ser separar las hebras de ADN y que también se va a dar a 95 grados. Solo que la diferencia es que se va a realizar por 15 segundos. Entonces van a tener aquí su ADN, doble hebra, y se va a separar. ¿Ok? De ahí la pregunta es, ¿por qué nuevamente tiene esta etapa y por qué dura 15 segundos? La respuesta es que, como les dije, esa etapa va a ser cíclica. O sea, va a dar primero una desnaturalización, luego una hibridación y luego una extensión. Cuando sea una extensión, nuevamente se van a generar dobles hebras. Y esto se va a repetir nuevamente. Entonces ahí nuevamente tiene que hacer una desnaturalización para que estas hebras se separen. Hay hibridación, luego extensión, nuevamente desnaturalización para que estas hebras que se con la extensión se separen y así sucesivamente. ¿Ok? Entonces, ¿y por qué dura menos? Es que en esta desnaturalización inicial, que dura 10 minutos, estamos desnaturalizando todo el ADN total que ustedes agregaron inicialmente. ¿Ok? Entonces, dime, Paolo, ¿qué parte te siente leído? Discúlpame. Ok. Sí, o sea, nuevamente estoy explicando. O sea, aquí tienen las dos hebras. ¿Ok? Pero en la desnaturalización inicial ustedes tienen todo el ADN que ustedes introdujeron con los 4 microlitros. Entonces, ahí se van a separar, ¿ok? Porque el ADN está en dos hebras. Aquí van a separar las hebras y van a activar la enzima. Entonces va a durar 10 minutos porque van a separar las hebras de todo el ADN total que ustedes colocaron. Y es diferente a esta desnaturalización que se repite del ciclo de la etapa 2. ¿Por qué? Porque aquí nosotros estamos desnaturalizando las hebras que provienen o son consecuencias de la extensión que se va a dar más adelante. ¿Ok? Y como los fragmentos son más pequeños, entonces solamente necesito unos cuantos segundos. ¿Ok? Pero ambas se van a dar a 95 grados. ¿Ok? ¿Quedó claro, Pablo? Sí. ¿Ok? Entonces luego, después de que se ha dado esa desnaturalización, ya dentro de la etapa 2, va a dar lugar ahora a la anilina, o a la hibridación, también conocida. ¿Qué sucede ahí? Como las hebras ya están desnaturalizadas, para los primers van a reconocer tanto el forward como el reverse por complementariedad, van a reconocer la región a la cual se va a amplificar. Entonces, esta temperatura, 56 grados, es relativa. ¿Por qué? Porque va a depender de la secuencia de los primers. Entonces, si utilizamos otros primers para otro gen, entonces lo más probable es que sea, por ejemplo, 58. ¿Ok? Si utilizamos otro par de primer, puede ser 50.
Entonces, esta temperatura sí va a cambiar bastante porque va a depender de la secuencia de los primers. Y se va a dar por 30 segundos. Entonces, eso si lo vemos a un mayor detalle, ¿qué significa? Que inicialmente los primers, que ya hemos hablado desde un inicio de esta sesión, ¿ok? Que son dos forward y reverso, en realidad vendrían a ser fragmentos de ADN sintético de una corta longitud, o sea, aproximadamente 20 nucleótidos. ¿Ok? Y estos primers van a reconocer, ¿ok? Por complementariedad, ¿ok? La secuencia que van a amplificar, ¿ok? ¿Por qué? Porque ya dijimos, ¿se acuerdan que en un inicio dijimos que para lograr la PCR, para hacer que funcione, necesitamos diseñar los primers? Y ese diseño de primers va de la mano con conocer una parte de la secuencia del gen que vamos a amplificar, ¿ok? En este caso, imaginemos, ¿no? Que toda esta región es del BCL2. Entonces, nosotros queremos amplificar esta región aquí. Entonces, tenemos que conocer por lo menos esta región para que en base de eso diseñemos los premios. De ahí lo mandamos a sintetizar y de ahí cuando ya sea la etapa del annealing, esa región la va a reconocer y va a complementar. O sea, dicho de otra manera, vamos a separar las dos hebras, ¿ok? Porque aquí el ADN va a seguir, ¿ok? Entonces, pero lo que vamos a amplificar es esta región nada más, ¿ok? Esa región es la que vamos a amplificar, ¿ok? Ok, eso es lo que va a amplificar. Pero de ahí, ¿qué sucede? Cuando se dé el annealing, los primers se van a complementar a la región a la cual son específicos, ¿ok? Por complementariedad. ¿Ok? Entonces, básicamente, todo el ADN viene así. Pero ahí con los primers estamos delimitando qué región del PCR nosotros vamos a amplificar, que sería esto. Ya esto, lo otro de la otra parte del ADN, lo vamos a perder. O sea, solamente esa región es la que nos va a interesar. ¿Ok, chicos? Y de ahí viene lo que es la etapa. A ver, un momento, no me está reconociendo. ¿Verdad? Porque no me está cargando el marcador. Ah, ok, aquí. Entonces, como les digo, el ADN va a ser así. Y todo ese es el ADN, va a seguir por aquí, por aquí. Pero al final lo que se va a amplificar va a ser solamente esta región. ¿Ok? Pero aquí en esta temperatura simplemente será la unión de los primers a su región complementaria. De ahí ya en la tercera parte del ciclo 2, ahí ya se va a dar la extensión, que es a 72 grados por 30 segundos. Y aquí básicamente una vez que los premios se han unido, de ahí la primera se va a completar la hebra. ¿Ok? Tanto en un sentido como en otro. Entonces aquí tenemos, pues este es el ADN, aquí se unen los primers y de ahí a 72 grados en la extensión, la polimerasa va a complementar la otra hebra. Y al final de cada hebra que teníamos separada vamos a tener ahora dos dobles hebras. ¿Ok? Porque básicamente la polimerasa aquí ha comenzado a agregar qué cosas, los DNTPs.
¿ok? Para complementar la hebra, ¿ok? Y de ahí, una vez que se repite n veces esa etapa 2, en el caso de la práctica fue 20 veces, de ahí entramos a la tercera etapa, que es la extensión final, que será 72 grados por 5 minutos, y ahí se da la finalización de la polimerización. Entonces, ahí se va a extender todas las hebras faltantes y ahí terminaría la PCR. ¿Ok? Entonces, ¿cuál sería el perfil típico de temperaturas en la PCR? Aquí básicamente nos estamos enfocando de la segunda etapa, ¿no? Que sería el repetitivo. Entonces, en el caso de la desnaturalización, va a comenzar, ¿cuánto? A 95 grados, ¿ok? Ok, a 95 grados. Ok, entonces va a comenzar a 95 grados, ¿ok? La desnaturalización, y de ahí la temperatura va a bajar para dar pase a quién, al anilling. ¿Ok? En el anilling va a estar unos cuantos segundos a esa temperatura, 55 grados centígrados. Pero ya saben que esto va a depender del par de primers. Y luego de ahí va a darse la extensión. Entonces, de la temperatura va solamente a 72, se va a mantener algunos segundos. Y de ahí acabaría ese ciclo. De ahí comenzaría el nuevo ciclo, que iría nuevamente a 95. Se queda unos segundos aquí, luego baja a 55 la anilling, de ahí aumenta y se queda en 72 nuevamente. Y así, este sería el número de ciclos que se estaría repitiendo. ¿Ok? N número de veces. Entonces, si inicialmente teníamos ADN, una cadena, entonces de ahí, en el primer ciclo de PCR, cada cadena se separa, se va a generar una copia de otra cadena y me va a generar dos copias. En el siguiente ciclo, ok, esta se separa, esta también. ¿Qué sucede? Se generan cuatro copias. De ahí, ¿cuántas copias se van a generar en el siguiente ciclo? 8. Entonces aquí el aumento del número de copias es exponencial. ¿Ok? Entonces, mientras más ciclos nosotros le indiquemos, se va a ir generando más y más copias. Y aquí la regla es que el número de copias va a aumentar de manera exponencial en el sentido de va a ser la base 2 elevado a la n. ¿Ok? Donde n sería el número de ciclos. Por ejemplo, si colocamos 4 ciclos, sería 2 elevado a la 4 y eso sería igual a 16. ¿Ok? Entonces, si lo vemos en una gráfica donde tenemos el número de copias versus el número de ciclos, vamos a ver que el número de copias que se está generando en esa región específica va a aumentar de manera exponencial. Ahora, en la práctica que hemos realizado, hemos colocado 20 ciclos de PCR, lo cual equivale a que se están generando 1.048.576 copias. ¿Ok? Ahora, ¿hasta ahí todo claro, chicos? ¿O tienen alguna consulta? ¿Todo claro? Básicamente lo que sería annealing es la replicación, pero nada más de esa porción del ADN. ¿Cómo? No te escuché Pues, bien. el annealing básicamente sería la replicación específicamente de una parte del ADN, entonces. No. El annealing es simplemente la unión de los primers. Nada más. No se está dando la extensión. Recién cuando donde se va a dar la extensión y se va a generar la otra hebra, va a ser donde en la extensión.
O sea, una vez que se usen los primers en el annealing, de ahí en la extensión la polimerasa va a completar. Eso se ve aquí. Entonces, en el annealing, ¿qué quedamos? Que los primers van a reconocer su región complementaria. Esto de aquí puede ser el ADN que todavía continúa, ¿no? Entonces, de ahí lo que va a hacer la polimerasa va a completar esta hebra, va a completar esta hebra. Y el resultado va a ser toda esta hebra de aquí y esta otra hebra de aquí. ¿Ok? Entonces, cuando termina cada ciclo, es decir, en la extensión correspondiente, aquí, o sea, comienza con esta. Luego viene esta de aquí y esta de aquí se va a repetir en el número de veces. Profesor, creo que se le congeló la pantalla. Me quedé en el PPT 14. O a ver, no sé si a mí nada más se me congeló. ¿Así? Sí, No, no no veo avanza. que esté dibujando. Ah, ya, voy a cargar nuevamente. Se va a colgar. Ah, a ver, estoy cargando. Ok, entonces, ahora, ya, aquí por ejemplo. Entonces, primero es una desnaturalización inicial. Sí, ves mi pantalla así, ¿no? Sí, ahora sí, profesor. Ya. Y de ahí viene lo que es la etapa 2. Esto de aquí es lo que se va a repetir 2 a la n. ¿Ok? O sea, las copias se van a originar recién aquí en la extensión. Aquí las células se van a desnaturalizar, y aquí los polímeros se unen, y aquí se generan las copias. Entonces, siempre en la extensión es donde se generan esas copias y donde aplicamos la fórmula. Y de ahí viene la extensión final cuando ya acabó ese número de ciclos y sigue con la extensión final. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, como expliqué, aquí en la desnaturalización inicial, las dos hebras se van a separar en hebras, ¿ok? Masas separadas, a las que llegó por 10 minutos. Luego viene la desnaturalización, ya la cíclica, la que se va a repetir. Y aquí simplemente su función va a ser desnaturalizar o separar las hebras de las copias generadas en la extensión anterior. ¿Ok? De ahí el annealing simplemente va a ser la unión de los primers a su región complementaria. Lo vemos aquí. O sea, esta de aquí sería la desnaturalización. En la que están desnaturalizados, los primers se unen, ¿ok? A su respectiva secuencia y a su respectiva. De la extensión, una vez que ya están unidas los primers, bien, va a venir la polimerasa y va a completar la hebra. Y al final de lo que teníamos dos hebras, vamos a tener dos dobles hebras. ¿Ok? Y listo. Eso sería básicamente en lo que consiste las etapas de amplificación, ¿no? Entonces aquí vemos el perfil, ¿no? Primero 95, ¿no? Luego de ahí 72, y de ahí, por ejemplo, lo que es 72. O sea, 95, 55, 72. O sea, siempre va a ser de naturalización, annealing y extensión. De naturalización, annealing, extensión. Y así sucesivamente. ¿Ok? Entonces aquí, como les mencioné, de un DNA que tenemos inicialmente, se va a desnaturalizar, se van a separar dos hebras, ¿ok? En el primer ciclo. Si le damos dos ciclos, cada una de esas hebras va a generar 4 hebras ahora, y aquí 8 hebras. Mejor dicho, 8 copias. Entonces, la regla es que va a ser 2 elevado a la n. ¿Ok? Y porque el aumento va a ser exponencial, siempre va a ser múltiplo de 2. En el caso de la práctica le dimos 20 ciclos, entonces ese va a ser el número de copias que se generan. Y eso es lo que de ahí ustedes van a ver, si es que todo salió bien,
en lo que es la práctica de PCR, electroforesis. ¿Ok? Van a ver si sus amplificados generalmente se generaron o no. Ahora, lo bueno de la PCR es que permitió luego ser automatizado por el descubrimiento de polimerasas termofílicas, específicamente de esta bacteria Thermophilus aquaticus, ¿ok? Que a partir del cual se obtuvo la TAC polimerasa. La polimerasa, bueno, se sabe qué función tiene, y la TAC, esa T vino de Thermophilus aquaticus y el AQ vino de aquaticus. Entonces, es una bacteria que vive en ambientes de 50 a 80 grados y que fue aislada de los parques, de las fuentes termales del parque de Yellowstone. Ahora, ¿por qué es importante esta enzima? Porque es termofílica. Entonces va a poder soportar los cambios de temperatura y temperaturas altas. Entonces, y eso permite automatizar completamente la PCR, utilizando unos equipos llamados termocicladores. ¿Ok? Entonces, este es un termociclador del año 85, del año 90, donde tiene aquí una pantallita tipo calculadora. De ahí en el año 2000 salen estos modelos, los PTC. Y de ahí ya entre el 2010 y 2020 le salieron muchos diferentes modelos con la pantalla color. O por ejemplo, estos de aquí permitían colocar 96 muestras. Aquí permiten colocar dos placas de 96. Y por ejemplo, en este de aquí se pueden colocar tres placas de 96. Dos y tres. Aquí podemos procesar una mayor cantidad de muestras. Ahora, lo que hemos visto vendría a ser una descripción hasta ahora en toda la clase de lo que es la PCR convencional. ¿Ok? En el cual básicamente va a utilizar los componentes clásicos, ¿no?, que se han descrito. Pues existe una variante de la PCR que es la PCR en tiempo real. ¿Ok? Entonces va a tener eh, algunas diferencias. ¿Ok? Principalmente. ¿Ok? En que la PCR convencional utiliza los componentes clásicos. ¿Cuáles son los componentes clásicos? El buffer 10X, ¿qué más? Los DTPs, Weber forward y reverse, de ahí la TAC polimerasa, ¿ok? ¿Qué más? El magnesio. Pero el PC en tiempo real, ¿por qué se caracteriza? Porque aparte de los primers, voy a utilizar una sonda, ¿ok? Una sonda que está eh, marcado con un fluoróforo, ¿ok? Que va a ser complementaria a la región que vamos a amplificar, pero ya no en los extremos como en el preме, sino aquí en el medio. Entonces, de ahí cuando se da la extensión, o sea, una vez que ya Premes reconoció su región, de ahí va a venir la polimerasa y va a hacer la extensión y de ahí va a desplazar esta sonda. Al desplazar esta sonda, lo que se va a generar es una fluorescencia. Y esa fluorescencia va a ser leída por el equipo. Entonces, ¿qué sucede? Mientras más extensiones se den y mientras más copias se den, de ahí la computadora que está al lado del equipo de PCR en tiempo real va a generar este tipo de gráfico, en donde me va a indicar que, por ejemplo, en tal ciclo ya hay tal número, o sea, hay tanta cantidad de fluorescencia y eso está relacionada con la cantidad de productos que se está generando ciclo tras ciclo. ¿Ok? Entonces, ¿qué otra diferencia hay? Que el PCR convencional utiliza un termociclado clásico. El PCR en tiempo real está unido a una computadora, ¿ok? El termociclador. De ahí, en el caso del PCR convencional, para ver resultado, si efectivamente hubo amplificación o no, después necesitamos hacer una electroforesis en celda garusa, que es lo que van a hacer esta semana. Mientras que en el caso del tiempo real, o el PCR cuantitativo, o sea, la gráfica que se genera en el computador nos va a indicar en ese mismo momento si hay amplificación o no. Entonces es más directo.
¿ok? La PCR convencional es sensible y específico, como hemos visto al comienzo, sus características, pero el PCR cuantitativo o en tiempo real es mucho más sensible y más específico que una PCR convencional. Ahora, si hablamos en lo que es criterio tiempo, el PCR convencional suele durar como promedio 2 horas y a eso hay que sumarle el tiempo de electroforesis, que puede ser 1 hora más. O sea, serían 3 horas. Mientras que en el caso del PCR cuantitativo puede durar también 2 horas, pero lo importante es que los resultados se pueden observar a la hora de la comida, mediante el aumento de la fluorescencia. ¿Ok? De ahí se pueden utilizar diferentes juegos de primers en la misma reacción de PCR. Es posible. Eso se llama PCR múltiples. Pero generar este tipo de PCR es complicado porque como son diferentes pares de primers que se van a mezclar en la misma reacción, tenemos que asegurarnos que tengan una temperatura de annealing similar o parecido y que además los productos de PCR que generen no sean del mismo tamaño o de tamaño cercano. ¿Ok? Entonces, en el caso del PCR cuantitativo, es mucho más fácil. ¿Por qué? Porque a cada fragmento que va a ser generado por un par de primers, le colocamos un fluoróforo de un color diferente. Entonces, aquí en esta gráfica vemos que hay un color, otro color, otro color, otro color. Básicamente, cada uno de estos colores es un producto de PCR diferente. Entonces, lo vamos a poder distinguir más fácilmente. Y de ahí, con respecto a la contaminación, el PCR convencional puede contaminarse fácilmente, mientras que el PCR en tiempo real es mucho más susceptible en ese sentido. ¿Ok? Entonces, esto sería el PCR en tiempo real. Entonces, ¿cuál es la principal diferencia? La presencia de esta sonda. ¿Ok? Que va a ser como un tercer primer, luego que el termociclado tiene que estar conectado a una laptop, y en esa laptop vamos a ver básicamente la acumulación de fluorescencia, que es un indicador de que se está dando la extensión de ese producto de PCR y generando miles de copias. Y listo, jóvenes. ¿Tienen alguna consulta sobre esta sesión? ¿Todo quedó claro? Me generó una duda respecto a lo que le agregamos al ADN, profesor. ¿En qué sentido? En los resultados de PCR recuerdo que nos pidió calcular, pero nada más se mencionaba lo que le echamos de 50 microlitros de dilución. Eh, luego, si no estoy mal, los 2 microlitros para cuantificar en el nanodrop y 4 microlitros para la PCR. ¿Eso era lo único? También, o le tenemos que también calcular los 17 que del No, no, no. máster. Solamente calculen cuánto ADN hay en esos 4 microlitros que agregaron en cada master mix. Entonces hacen una tabla, ¿ok? Y aquí colocan la muestra, aquí la concentración, y aquí la cantidad de ADN en nanogramos, que básicamente sería la multiplicación de la concentración, ¿ok? Que está en nanogramos por microlitro por 4. Solamente coloquen lo que es la cantidad de ADN de los 4 microlitros que agregaron al master y nada más, para que no se complique. Ah, solo le multiplicamos en los 4 microlitros finales. Ajá, sí, solamente, o sea, sería reportar en una tabla qué cantidad de ADN se colocó en los 4 microlitros en el master mix y nada más. Ujú, Ah, ok. sí, Y solamente pueden, ¿cómo? sí, dime. Sí, solamente es hacer una tabla. Ujú. Ah, ya, respecto a la electroforesis, que va a venir en la siguiente práctica en mi caso, se tiene que también poner básicamente lo mismo que, bueno, los mismos puntos, de hecho, de las otras prácticas de extracción de ADN y PCR, o sea, su importancia, cómo tiene relación con ellos. Sí, también.
Es que están relacionados porque Claro. resultados de uno de ellos fue utilizado en el otro y así sucesivamente. Ujú. Ok, entonces no lo separen, sino tienen que juntar, o sea, hablan de las tres cosas en el marco teórico, estructuran cada práctica como si fuera un experimento dentro del mismo contexto. Ok, y en la discusión también, o sea, pueden abordarlo de manera general a los tres puntos, dependiendo del resultado que obtengan esta semana. Ok, ¿alguna otra consulta, chicos? ¿Todo claro? Ah, ya. Una respecto, digo, en el 4 de extracción de ADN no es necesario agregar arriba de, por ejemplo, de 260 y 280 que se refiere a la pureza. Eso se sobreentiende, ¿no? En el cuadro que hagamos. Sí. Bueno, o sea, ponen 260, 280 nada más. Ay, no Pero de agregamos ahí eso. esto, claro, de eso tienen que hablar en su discusión también, ¿no? O Ah, sea, ahí lo qué explicamos. significa, ajá, qué significa esos valores. Ujú. ¿Alguna otra consulta, chicos? ¿Todo claro? Ah, no puedo ayudarlos, o sea, puedo indicarles cómo lo deben hacer, pero esto ya es trabajo de ustedes, chicos. ¿Ok? Entonces, como les digo, o sea, todo va a depender de cómo van a obtener sus resultados esta semana con el Proforesis. Y en base a eso tienen que encontrar, o sea, si todo sale bien, entonces la discusión básicamente se tiene que centrar solamente, diría que en lo que es la calidad del ADN, ¿no? Pero si el resultado es negativo, o sea, no hay amplificación por PCR, de ahí tienen que explicar qué pudo haber fallado, ¿no? Si falló algo en la extracción de ADN, si falló algo en la PCR o falló algo en la electroforesis. ¿Ok? Entonces, eso Eso, ahí ustedes tienen que analizarlo. Dime, eso recién lo sabremos al final en el electroforesis. sí, Ay, ok. Entonces, los resultados que he obtenido hoy con los grupos que tengo en Villa no han sido muy alentadores. Entonces, esperemos que en Campus Norte sea diferente la situación. Pero como se les dijo de un comienzo, ¿no? Cuando un resultado es negativo, para su discusión es mucho mejor, ¿no? Porque ahí van a tener que buscar en la literatura, ver qué pudo haber fallado, qué parámetro, qué criterio, y sobre todo cómo podrían mejorar, ¿no?, este experimento. Ok, Pablo, entonces, sí, no podía ayudarlos. Claro, eso es ya trabajo de grupal. Entonces, recordarles jóvenes que también tengan cuidado con aquellas prácticas de plagio, ¿ok? Porque saben, ¿no? Si alguno de sus docentes detecta que ustedes han usado algún informe de semestres anteriores, están utilizando inteligencia artificial, entonces ahí pueden tener un grave problema, ¿no? Y saben que cuando, cuando se detecta ese tipo de práctica, la nota es automáticamente un 0,0. ¿Ok? Entonces tengan bastante cuidado con este último informe. Yo les aconsejo, como les he dicho desde un inicio de estos repasos, avancen semana tras semana, no lo recarguen, no lo dejen para la última semana. Al menos los que ahora no han tenido todavía la práctica de autoforesis, avancen con lo que es extracción de ADN, avancen con la parte de PCR, y ya cuando lleguen a autoforesis simplemente complementan eso. Pero si van a esperar que tengan todos los resultados para decidir estructurar su informe, va a ser complicado, ¿no? Más aún, creo que están teniendo exámenes de otros cursos, ¿no? Entonces, tengan mucho cuidado. Más bien, la próxima semana es la práctica de mitosis. Entonces, ya tienen que ir colocando sus cebollas,
¿ok? Porque de esa cebolla básicamente ustedes van a preparar sus láminas y como se sabe, ese informe es individual. ¿Ok? Entonces también les recomiendo revisar la rúbrica de evaluación del informe número 6, que es la próxima semana. ¿Ok, chicos? A ver, hay otra consulta. Respecto a lo que pregunté anteriormente sobre lo que se va a presentar en los resultados de PCR, entonces se mencionó, al menos en mi clase, lo que se le agregó de 50 microlitros en ilusión y eso para tener una idea sobre cómo es que ha ido, bueno, la cantidad que se ha ido agregando al ADN, No, a la muestra. solamente haces el cálculo de los 4 microlitros que se le Ay, agregó al almacén, nada más. Sí, lo otro que hice esos cálculos fue simplemente para que tengan una idea de cuánto se ha gastado, ¿no? Del volumen total que teníamos de ADN. ok. Ya, profesor, en Ujú. lo que menciona de mitosis, tenemos que llevar la carátula, Claro, tienen que llevar su folder carátula y su y rúbrica. ella. Folder no es necesario, lleven un engrampador. Ya. Bueno, que eso depende del docente, ¿ok? Entonces, tengan cuidado, ahora que tengan su práctica, si su docente tiene que darle las indicaciones, ¿no? Pero en mi caso, solamente lleven su engrampador y ya, más que suficiente. ¿Ok? ¿Alguna otra consulta, chicos? Más bien, Paolo, en el caso de, o sea, las discusiones, o sea, como ya saben, tienen que hacer un contraste, ¿no? Entre los resultados que han obtenido, o sea, el resultado, o sea, lo observado en sus experimentos y lo que se sabe en la literatura. Ahora, en el caso de la literatura de ADN, PCR, de autofagis, hay de sobra. Entonces, tampoco se les está pidiendo de que hagan una discusión de 20 hojas, ¿ok? O sea, vayan al punto. O sea, básicamente tienen que hacer una comparación, un contraste de ideas. O sea, tampoco en la discusión van a colocar definiciones ni todo eso. Eso va en lo que es marco teórico, ¿ok? O sea, sean puntuales, chicos, en su discusión. Y si, y estructuren la manera de, como le digo, intente explicar el resultado final que han obtenido, ¿no? A ver, Nicole me dice que pues el informe sea completo sobre los resultados. No, solamente lleven su carátula y su rúbrica y bueno, consulten a su docente si les va a dar las hojas o ustedes tienen que llevar. Solamente tienen que hacer esquemas, o sea, básicamente tienen resultados, ¿ok? O sea, no tienen que hacer marco teórico, no tienen que hacer discusión, ¿no? La última discusión que van a ver de informes va a ser este informe número 5, ¿ok? Profesor, ¿de ¿Alguna qué otra cosa? dependería los resultados de esta práctica de PCR? Por lo que he visto en general, yo creo que tienen que centrarse bastante en los valores de calidad. O sea, si sus valores de calidad no están buenos, y eso principalmente con lo de Villa, porque el kit que se ha utilizado, o sea, no, o sea, los valores de calidad han sido muy, muy bajos. Ahora, en Norte, ahí sí, no sé, porque todavía no he tenido experiencia, no he tenido prácticas, recién voy a tener el jueves y el viernes, pero suponiendo que no salga, o sea, yo espero que sí, pero suponiendo que no salga, o sea, si hay ADN, o sea, la cuestión es que ustedes tienen que asegurarse que hay ADN. Si hay ADN, que lo vimos por nanos, ¿no? Entonces debería dar una amplificación. Si no amplifica es porque había un problema en el PCR, ¿ok? Ahora, eso tiene que hacer una correlación con los valores de calidad del ADN. Entonces, por ejemplo, yo tengo un grupo en el que todo salió bien. Los 4 alumnos, o sea, tienen una buena concentración de ADN, tienen un buen valor de calidad en 260, 280 y tienen un buen valor de calidad en 230, 260. Entonces, en ese ADN yo esperaría que debería amplificar, ¿ok? Porque no hay ningún problema en la extracción de ADN, ¿ok? Pero ¿qué sucede si no amplificaría? ¿Ok? Entonces, ahí supuestamente no hay problema del ADN. Pero si no amplifica, ahí podría ser problema del PCR, ¿ok?
Entonces, así, de esa manera, ustedes tienen que ir descartando. Ahora, si ustedes tienen en su muestra o en todo su grupo, en su sesión, los 4 alumnos, tienen valores bajos de calidad de ADN, entonces ahí es donde vienen los problemas. Entonces, va a ser interesante ver los resultados que van a tener. Entonces, también, por ejemplo, si el problema es el PCR, tienen que buscar, por ejemplo, qué factores pueden hacer que el ADN, que el PCR falle. De repente fue muy pocos ciclos, de repente no era su temperatura de hibridación. O sea, hay muchos criterios que ustedes pueden considerar para la discusión y explicar qué es lo que finalmente están obteniendo. Ok, ¿Y eso nos chicos. podría dar una idea de conclusiones, de las conclusiones que se tomarán en esa plática? Claro, porque las conclusiones hay un montón. O sea, no se limiten solo a los objetivos de la práctica que está en la guía, porque también como conclusiones podrían dar alguna recomendación, ¿no? Una ideita, profe. No, 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 no se puede. De ahí los profesores se molestan. Pero, o sea, como le digo, o sea, todo va a depender de qué es el resultado final que obtenga. Oye, Entonces, y respecto a eso, los objetivos también se deberían de dividir respecto a cada plática y las conclusiones también dividido entre cada ellos. no, colóquenlo nomás, porque ahí en la misma conclusión, ahí van a hacer referencia a la técnica, ¿no? Entonces, no hay necesidad que lo dividan, igual que en el caso de los objetivos. Ah, ya. Ujú. Ahí mismo se va a sobreentender cuando ustedes digan, o sea, el objetivo, el PCR, etc. O Ah, sea, no, no hay entonces, necesidad que lo dividan por bloques, ¿no? Ujú. ya no es necesario poner en tal práctica y pues, hay un No, 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 objetivo. Ah, ya. no. Todo es, o sea, considero que todo es una única práctica grande que tuvo 3 experimentos y listo. Porque todo está en la misma temática, ¿no? Que es trabajar con ADN. ¿Ok, chicos? Entonces, por ejemplo, un spoiler, ¿no? O un recordatorio, por ejemplo, lo que llevaron el semestre pasado en el caso de Campus Norte, ah, no salió, o sea, casi en todos los grupos que yo tuve, por ejemplo, no se obtuvo el PCR, o sea, no se obtuvo el amplificado. Y ahí, o sea, básicamente la correlación que se hizo fue con la calidad del ADN. La calidad estaba muy mala, porque el kit que se estaba usando era un kit que ya estaba vencido, ¿no? Entonces, al parecer los lavados no fue suficiente. Entonces, eso ahí complicó, ¿no? Ahora, en el caso en Villa se está usando ese mismo kit, entonces por ahí tal vez puede ir la discusión. Los que son de Campus Norte no pueden ir por ese camino porque se ha cambiado de kit y se está usando un kit que es completamente nuevo, ¿ok? Entonces ahí básicamente va a cambiar la discusión. Entonces tengan bastante cuidado, chicos, también porque como es diferente el kit, diferente la metodología, entonces va a ser mucho más fácil encontrar el plagio, ¿no? Por si alguien por ahí de su grupo quiere hacerlo. Entonces, para que no tengan problemas, lo que les recomiendo es terminen su informe unos 3 días antes, que junten el informe, júntense todos los miembros así de manera virtual, lean el informe. Si hay algo que no les parece o les parece sospechoso, corríjanlo o elimínenlo o saquen el informe. Porque, o sea, es el último informe, pues chicos, ¿no? Y creo que todos están, a menos los que están presentes aquí, se están preocupando por obtener una buena nota, ¿no? Entonces, cuiden eso bastante, ¿ok, chicos? A ver, Nicole nos dice, pues el de un pasito, sí, es en la semana 14. Entonces, los temas que vienen en el pasito serían electroforesis, mitosis y meiosis. En sí, PCR y extracción de ADN no entrarían en ese pasito, pero sí entrarían en el examen final, que es en la semana 15. ¿Ok? Entonces, creo que a partir de la otra semana, si no me equivoco, los repasos ya van a ser en general de cualquier tema.
inclusive de la primera parte, porque en laboratorio, en el examen final de teoría, puede entrar cualquier práctica, de la práctica 1 hasta la práctica 14. Entonces creo que los repasos también a, van a recordar los primeros temas también para los que han tenido problemas o ya se olvidaron, ¿ok? Para que puedan rendir un buen examen final de teoría. Pero básicamente nos tenemos que enfocar en lo que hicimos en la práctica también, ¿no? Para el Exacto, examen. lo que está en la guía es una referencia, o sea, lo que importa al final es lo que está en la práctica, ¿no? Y qué es lo que refleja lo que hicieron en la práctica, el informe, ¿ok? No sé si ustedes estudian el informe para el examen, pero de ahí vienen muchas preguntas, ¿ah? Y definitivamente, o sea, la persona que trabaja sobre todo la discusión de los informes es la que tiene más ventaja para los exámenes, ¿no? Ya que tiene que comprender el experimento en sí, analizar los resultados y en base a eso hacer un contraste con lo que se sabe en la teoría. Ok, chicos, ¿alguna otra consulta? En los resultados de electroforesis, ahí sí debería ser una imagen, otro cuadro. No, ahí sí tiene que ser una imagen, pero como les he explicado a los chicos el día de hoy que ya iban conmigo, o sea, la idea es que ustedes coloquen su, su gel. Uy, no, pinta verde, sí creo, ¿no? Ah, a ver, aquí estoy diciendo. Analizar. Mm, plantilla. Ok, entonces, en teoría, ese va a ser su foto de su gel. Y aquí va a tener un pocillo, otro pocillo, otro pocillo, otro pocillo, otro pocillo. Entonces, aquí, por ejemplo, en el primero va a estar el marcador de peso. Sí se ve en mi pantalla, ¿no? Sí, profesor. Ya. Entonces, y aquí, o sea, la idea, y de aquí van a cargar sus muestras, ¿no? En los dos pocillos. Entonces, aquí la idea es que ustedes pongan M, de acá pongan 1, 2, 3, 4. Ok, entonces de ahí, cuando ustedes coloquen su leyenda, figura 01, electroforesis en gel de agarosa, el punto. Y de ahí ponen M igual marcador de peso. De ahí 1 igual muestra de ADN total del alumno. Ponen su nombre tal vez, no sé, de ahí coma 2 y así. Pero básicamente en la leyenda tienen que especificar todos estos números que han colocado arriba. ¿Ok? No, o sea, no se les ocurra simplemente colocar la foto, ¿no? Muchos lo que hacen es colocan su foto y ponen figura 1, el trofeo y nada más. No, tienen que colocar aquí básicamente, indicar qué muestra se cargó en cada uno de los posibles. Entonces, cuando su profesor haga la carga de las muestras en el gel, tiene que estar atentos y apuntando qué es lo que está colocando en cada uno de ellos. ¿Ok? De cada alumno. Exacto. Porque, o sea, se va a cargar las muestras de ADN total, se van a cargar las muestras de PCR y se van a cargar, creo que, controles, no controles. Entonces, en total, hoy hemos cargado 10 muestras. ¿Ok? Entonces, en el caso del ADN total, se está cargando para ver si efectivamente el ADN está íntegro, o sea, no está degradado, y si hay presencia de contaminación por ARN.
Eso lo ponemos ¿Ok? luego de poner alumno tal, 2 puntos y sí. No, eso va en la leyenda de la figura. Ah, ya. Acá dice figura 1, 2 puntos, y ahí está. Todo esto es la leyenda, la descripción. Claro, pero por ejemplo, si alguno sí apareció, recalco apareció, ¿no? Algo así. ¿Cómo, cómo? Es que me refiero a qué cosa iba después de declarar número uno, alumno tal, la raya que hizo. Tal, dos, tal, tres, tal. Van ahí enumerando, especificando qué es lo que hay en cada uno de ellos, ¿no? Ay, Para ahí cuando veas su discusión, vea a quién se refieren también. Porque van a decir, tal muestra amplificó, entonces ahí voy a saber, fue tal muestra. Y de ahí pues, se tiene que hacer la correlación con lo que está en la tabla de calidad de ADN y con la tabla de cuánto echaron en la PCR. O sea, supuestamente tiene que estar relacionado todos las tablas que están generando, ¿no? ¿Ok? ¿Alguna otra consulta, chicos? ¿Todo claro? Entonces no se olviden de poner sus cebollas, por favor, para que vayan creciendo sus raíces. Y bueno, si no hay otra consulta, eso sería todo por el día de hoy. Ya nos estamos viendo bueno, en otra oportunidad. Y por favor, estudien y vayan avanzando su informe, chicos. ¿Ok? No esperen al último momento. ¿Ok? Nos vemos, cuídense, un abrazo y buenas noches. nos vemos, profesor, muchas gracias. Hasta luego, chicos, cuídense.